exige. Cada grupo, cada minoría, cada sector está buscando, hermanos, su propio afán y su propio derecho a exigir la igualdad frente al mundo entero, frente al resto del mundo. Y yo quiero en esta noche que podamos ver la palabra del Señor en el libro de Génesis. Y vamos a estar mirando lo que el Señor tiene en su palabra a través de la Torre de Babel. Y vamos a determinar cuál es el espíritu que hay y qué pasó en este hecho histórico que ocurrió en aquel tiempo, en el libro de Génesis capítulo 11, del verso 1 al 9. Lo vamos a ir rápidamente a leer para que nos vayamos involucrando en el tema. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9 dice así la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. La influencia, podríamos decir, hermano, del espíritu de Babel. Una cosa, hermanos, es el relato bíblico, lo que hemos leído en la Escritura. Hay un relato histórico y tenemos que extraer las enseñanzas al día presente, al día actual. Hay una enseñanza, hay una revelación de Dios en su palabra. Y esa revelación es la que nosotros tenemos que pedir a Dios que nos traiga a nuestro espíritu para que podamos entender el consejo de su palabra, su sabiduría. La sabiduría de Dios nos dará el entendimiento. Porque cualquiera que lee, hermano, lee que los hombres estaban construyendo una torre que querían llegar lo más cercano al cielo, lo más cercano a Dios. Y Dios se fijó que estaban tratando de construir esa torre. Había un solo lenguaje en ellos y descendió Jehová y dijo, los voy a confundir sus lenguas. Y por esa razón le pusieron el nombre a la torre de Babel. Y descendió Jehová y confundió el lenguaje de los habitantes que estaban en ese lugar. La historia es simple. El hecho histórico que hemos leído pareciera simple, pero debemos de rescatar, hermano, qué es lo que representa para nosotros el día de hoy esta enseñanza. La influencia de Babel todavía sigue teniendo sus efectos en nosotros hasta el día de hoy, a través de sustituir, de reemplazar todo aquello que Dios ha establecido y ordenado en su palabra por un plan basado en ideologías humanas, individualismo y centrada en el yo, en el ego, en el hombre. Cada persona edifica su propia verdad. Si nosotros analizamos hoy día lo que está pasando en el mundo entero, como le explicaban las minorías que se levantan, los grupos que se levantan, los movimientos que se levantan alrededor del mundo, hermanos, para declarar su propia verdad, lejos de lo que Dios pudo haber establecido en la palabra del Señor. Y esto no tiene que ver, hermanos, con una ideología, con un pensamiento cristiano.
tiene que ver, hermanos, con el concepto universal de lo que Dios ha establecido para este tiempo. Es un verdadero culto al hombre, desplazando a Dios como el centro de su vida. Esto no nos está desviando, hermanos, del verdadero propósito que Dios tiene para la iglesia. Hay algunos eventos que podemos sacar de la Escritura que han sido devastadores. Por ejemplo, en el libro de Génesis que hemos leído esta noche, en el capítulo 6, aparece el diluvio. Y en ese instante estaba ocurriendo en esa época, en ese lugar, la maldad colectiva. El pueblo se había desenfrenado, cada cual vivía a la manera que le convenía vivir. Como que pareciera que la historia se viene repitiendo, como que Dios, hermano, dejó establecido un principio, dejó establecido una verdad, dejó, hermanos, una revelación para este tiempo final, y nosotros hoy día nos trasladamos históricamente a ese momento, pero traemos, hermanos, la enseñanza de ese momento al día de hoy. En Génesis capítulo 11 encontramos Babel y hay un lenguaje colectivo, es un lenguaje único que había en ese momento. Y en Génesis capítulo 18 encontramos que ocurre Sodoma, que había un pecado colectivo, había un vicio colectivo. Ahora, Babel, ¿qué significa Babel? Su origen, hermano, en el hebreo es Balal, que significa confusión. Entonces, podríamos decir, hermanos, hoy día, que en el mundo entero, en el planeta Tierra, hay confusión. Usted podría confirmar que en el mundo entero, en este planeta Tierra, existe confusión. Amén. ¿Estamos de acuerdo que hay confusión en este tiempo? Entonces podríamos decir que está presente en el tiempo de hoy el espíritu de Babel que ocurrió hace tantos miles de años atrás. También queremos presentar a Nimrod, que es un nombre, que es un hombre también, que es el precursor, que es el que lleva, hermanos, la idea, el que lleva a la práctica la idea, hermanos. Y Nimrod significa rebelión. Nimrod es un hombre, es el primer poderoso en la tierra. Si usted lee Génesis 10, versículo 9, dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La cultura babilónica, quiero decirles que no pertenece al pueblo de Dios. Son los que entorpecen el plan divino. Es decir, lo que ocurre en Babel, lo que ocurre en la torre de Babel, lo que ocurre en el momento de que los hombres se unen, después de haber estado en un lenguaje común y que todos se podían entender y se habían agrupado y se habían asociado para levantar una torre, es cuando comienza, hermanos, la caída del hombre en su afán de poder llegar al cielo, de poder estar cerca de Dios, de poder llegar a la altura de Dios. La torre de Nimrod fue llamada Sigurat, lo cual significa un memorial. Tenía alrededor de 60 pisos de altura, aproximadamente 183 metros, 600 pies. Y memorial, como que hace algunos meses atrás he venido escuchando la palabra memorial y me quedó dando vuelta. ¿Por qué memorial? ¿Por qué levantar tronos? ¿Por qué levantar imágenes? ¿Por qué levantar estatuas? ¿Por qué levantar edificios? ¿Por qué levantar cosas para al hombre, para hacerlo fuerte, hacerlo poderoso? Y nosotros vemos que ese principio que opera en Nimrod
y en todos sus compañeros de trabajo y en todo el pueblo que levanta una torre y decide construir una torre, ese mismo principio, ese mismo anhelo, esa misma característica está presente en el día de hoy. Usted lo puede ver como en muchos países se levantan torres, algunos con diferentes funciones. Hay una torre en nuestro país, la Torre Entel, que es una torre de telecomunicaciones, que es la que tiene una antena la más alta de la nación para que las comunicaciones sean de mejor nivel. Los árabes han construido un edificio en medio del desierto gigantesco, de todo lujo, con oro, con mármol. Aquí en esta nación hay edificios gigantescos que cumplen diferentes funciones. El punto, hermanos, es que no es la crítica, no es que no podemos levantar edificios. Claro que hay que levantar edificios. Claro que la tecnología de hoy, hermanos, da la suficientemente capacidad para poder construir un edificio de 200, de 300 pisos, hermanos, con materiales en que hoy día son de una tenacidad, de una fuerza, de una fortaleza que cualquier terremoto no los tira al suelo. Porque la tecnología, hermanos, se ha desarrollado de tal manera que el hombre ha podido con la sabiduría encontrar la receta para construir de la mejor manera, más firme y más sólida posible. Dice el versículo 1 del capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando Noé y sus hijos salieron del arca, las instrucciones de Dios, esto que le estoy diciendo ocurrió antes de construir la torre de Babel. Cuando vino el diluvio y cuando Noé y sus hijos salieron del arca, las instrucciones de Dios fueron claras. Les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese fue el mandato del Señor, esa fue la orden del Señor, esa fue la declaración de principios del Señor, de Jehová Dios de los ejércitos, para Noé y su familia. El propósito de Dios para todos los sobrevivientes del diluvio fue en Génesis 9:1. Y al hablar de un solo lenguaje, hermanos, debemos estimar que habla de una única forma de llegar a Dios, es decir, de hablar con Dios toda la humanidad de aquel entonces. Lo que Dios pretendía, hermano, es que el hombre se comunicara con Dios, que el hombre pudiese hablar un mismo lenguaje con Dios. Descendientes de Noé tenían un mismo sentir espiritual, conocían la misericordia de Dios, habían visto las misericordias de Dios. Cada uno de ellos tenía una relación directa con Dios, una sola lengua, el idioma de Dios, y por tanto estaban capacitados para comunicarse con Él. La pregunta es entonces en estos días, ¿estamos nosotros capacitados para comunicarnos con Dios? ¿Tenemos el lenguaje de Dios? ¿Tenemos entonces, hermano, el lenguaje del Espíritu en nuestras vidas? ¿Por qué el mundo entonces no puede comunicarse con Dios? Porque el mundo pregunta, ¿dónde está Dios? Frente a las matanzas, frente a las muertes de los niños, frente a tanta atrocidad, ¿dónde está Dios? Quieren verlo, el mundo quiere ver a Dios. Y Dios quiere comunicarse con el hombre. Desde el principio, Dios ha querido comunicarse con el hombre. Y hemos fallado en la comunicación. Hoy en día, hermanos, las comunicaciones están tan desarrolladas que hace algunos años atrás un celular no existía. Y era tan difícil comunicarse porque había que mandar una carta. Y esa carta llegaba en una semana, en 7 días. En 7 días queríamos contarle a la otra persona lo que estábamos pensando. Yo me escribí con mi esposa cuando estábamos de noviazgo por cartas.
y demoraba la carta y yo esperaba esa carta que llegara, porque yo tuve que salir a estudiar fuera de mi casa, a algunas ciudades al norte, a estudiar, y ella se quedó en la capital y de ahí nos escribíamos y yo esperaba y anhelaba esa carta después de 7 días, 6 días. A veces cuando quería que llegara rápido la ponía en un bus para que llegaran en 24 horas. Hoy día, hermano, usted toma el celular y se puede comunicar con Rusia, se puede comunicar con Alemania, se puede comunicar, hermano, con la China, con el lugar más lejos que pueda existir desde este lugar, instantáneamente. Usted en su celular puede mandar un texto a un amigo que está en Australia y lo va a recibir en fracciones de segundos, en minutos. Si tenemos, por decir, banda angosta o banda pequeña, se va a demorar quizás unos 3 minutos, pero si su celular tiene una banda ancha, veloz, en menos de 1 minuto va a estar comunicado. Ese mensaje llegó. Facebook, Twitter, la comunicación, hermano, hoy día es instantánea. Pero a pesar, hermano, de ser instantánea, en que nos podemos comunicar entre los hombres, entre las mujeres, entre los pares, hermano, la comunicación con Dios se ha hecho tan difícil para el hombre, para la mujer. No hay un lenguaje con Dios. Se ha ido perdiendo el lenguaje del Espíritu. Se ha ido, hermanos, perdiendo el lenguaje del Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Y el concepto teológico que nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, tiene que transformarse, hermanos, en un rema, en una revelación del Señor para que nosotros podamos discernir el espíritu que Dios tiene en su palabra. ¿Me entiende? Nuestro espíritu debe despertar, debe de, hermano, abrirse a la dimensión sobrenatural. No es físico. No podemos esperar una imagen o una estatua a levantar aquí y venerar esa estatua porque pensamos que ahí nosotros vamos a encontrar la respuesta. Pero las religiones de este mundo, hermano, han levantado monumentos, han levantado estatuas, hermano, de personajes que han muerto y lo han revivido a través de la estatua. El hombre se ha equivocado en la comunicación con Dios. Hablo del mundo entero. Porque la iglesia de Jesucristo, los que han nacido de nuevo, los que han sido transformados por el Señor, los que han nacido de nuevo, los que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, entienden, hermano, el lenguaje del Señor, entienden el lenguaje del Espíritu. Usted entiende el lenguaje del Espíritu, porque a usted ha nacido de nuevo, porque su espíritu ha sido tocado por el Espíritu del Señor. El propósito de Dios para todos los seres sobrevivientes del diluvio está en Génesis 9:1. Al hablar de un solo lenguaje, debemos estimar que habla de una única forma de llegar a Dios, es decir, de hablar con Dios toda la humanidad de aquel entonces. Y les decía que descendientes de Noé tenían un mismo sentir espiritual, conocían las misericordias de Dios. Cada uno de ellos tenía una relación directa con Dios, una sola lengua, el idioma de Dios, y por tanto estaban capacitados para comunicarse con Él. El versículo 2 dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Una vez que el hombre logra una relación directa con Dios, sale de esa perfección para asociarse colectivamente y formar la religión con el fin de ser intermediarios ante Dios y enseñar doctrinas de hombres. Cuando el hombre humanamente, hermano,
encuentra el conocimiento. En el mundo encontramos a mucha gente que sabe Biblia, que tiene conceptos religiosos. Si usted mira a algunos que se han ido a estudiar para aprender conceptos humanos y se da cuenta que solamente es conocimiento del hombre y está lejos del principio que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, se da cuenta, hermanos, que hay un vacío interior. Para ponerles un ejemplo, el científico que puede ir y buscar en la sabiduría humana, en el conocimiento de la vida del hombre, en el raciocinio, en el concepto de poder imaginarse, experimentar, escudriñar los acontecimientos, lo que pasa, hermanos, en el mundo entero o en el planeta, esa persona llega a tal grado, hermanos, de entender de que todo lo que existe no fue creado por Dios. Si usted pudo haber escuchado hace poco tiempo a este científico que está en silla de ruedas, que está cuadraplégico, de apellido Hawkins, él ha declarado que Dios no existe, que la materia se creó de la nada y que el mundo existe por esa fuerza gravitacional que existe en el cosmos. Y da una explicación, hermano, científica que yo creo que ni él mismo se entiende. Y para él entender a Dios es imposible. Pero sí puede entender de átomos, puede entender, hermanos, de partículas, puede entender, hermanos, de leyes naturales, de leyes físicas, pero no ha podido entender a Dios. Una vez que el hombre logra una relación directa con Dios, sale de esa perfección para asociarse colectivamente y formar la religión. Hablo de religión, no hablo de la iglesia, no hablo de Cristo, hablo de la religión. Aquellos que levantan altares, aquellos que levantan doctrinas, leyes humanas para asociarse, para trabajar en conjunto, para establecerse en sociedades, para poder vivir una vida pensando que se acerca cercanamente a Dios. Sinar, otro término que encontramos en el versículo 2, dice que salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Sinar significa vigilar al que duerme. Satanás lo que hace es seguirnos cuidadosamente, esperando a que desfallezcamos y por lo tanto, en vez de seguir nuestro camino, nos paremos y nos establezcamos. Este es un estado de cuando estamos de bajas defensas espirituales, podríamos llamarlo así, cuando andamos medio volando bajo, cuando andamos con las alas medias caídas, podríamos decir, cuando andamos chuteando las piedras, cuando vamos caminando y nos ponemos a chutear piedras, no hallamos qué hacer. Andamos pensando cualquier cosa. Estamos sin un rumbo. Estamos perdiendo la brújula. Este es un estado de bajas defensas espirituales, de falta de protección, ya que la llanura de Sinar es la llanura de Babilonia, que representa salir al mundo. Y hay muchos cristianos que han salido a Sinar, al lugar, a la llanura. Muchos, podríamos decir, se han ido al mundo. Han abandonado, hermanos, que un día conocieron al Señor. Un día el Señor se les apareció. Y hoy día, hermanos, están en esa llanura de Sinar, conociendo el mundo, gustando del mundo, conociendo Babilonia,
y buscando quizás algo nuevo, porque están cansados, porque sus defensas espirituales bajaron, porque han dejado de orar, han dejado de congregarse, han dejado de buscar al Señor, han perdido el lenguaje de Dios, han dejado de ser espirituales, han dejado de vivir en el Espíritu, han dejado la Escritura, han dejado de leer, han dejado, hermano, de estar en la comunión con los santos. Y pareciera, hermano, que fuera cualquier cosa abandonar la congregación, abandonar el lugar donde Dios nos tiene, donde nos juntamos, nos reunimos para alabar a Dios. Pareciera que fuera tan simple pararse, irse y esperar porque ya estoy cansado, porque no me gusta esto, porque no me gusta lo otro, porque yo quiero buscar otro lugar, porque yo quiero algo más, o porque aquí me estoy perdiendo, o porque aquí estoy perdiendo el tiempo. Si Dios lo tiene aquí, hermano, es por un propósito de Él. Y ese propósito, en ese propósito estamos. Y cuando nosotros dejamos de pensar eso y bajamos nuestras defensas y nos sacamos las armaduras, Satanás está sigilosamente esperando, hermano, que nosotros demos el paso para caminar a Sinar, para ir, hermanos, en pos de la Babilonia. Amén. En el versículo 3 dice la Escritura, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Estos fueron los elementos que Nimrod, hermanos, y los ingenieros y los arquitectos que estaban ahí, se preocuparon para usar para levantar esta torre. Al ponerse de acuerdo unos con otros, ya están mirando con los ojos del mundo y no con los ojos de Dios, formando asociaciones colectivas, en comunidades, estableciendo formas religiosas. Los materiales a utilizar son distintos a los que quiere nuestro Dios. Fíjense, hermanos, que ellos dijeron, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. El ladrillo es una mezcla de barro, de arcilla y paja, cocidos al calor o al horno, al sol o al horno, y este es un sustituto de la piedra. ¿Y quién es la piedra? Cristo. Cristo es la piedra. Cristo es la roca. Pero el hombre busca, hermanos, alternativas. El hombre busca la alternativa para poder similar a lo que ya le fue presentado, al diseño original. El hombre está buscando nuevos diseños. Los masones, algunos se llaman, esta asociación de hombres que se juntan y se asocian, le llaman el gran arquitecto, aquel que dio el diseño original. No le llaman Dios, le llaman el gran arquitecto, el gran constructor. Y ellos tratan de construir bases legales, asociaciones entre ellos para vivir de común acuerdo, para ayudarse mutuamente, para asociarse en comunidades, para ser poderosos y desarrollarse como un ente poderoso en esta tierra. Cada comunidad que se levanta, cada asociación, hermano, pretende establecerse, pretende echar raíces, pretende levantar monumentos, pretende levantar, hermanos, memoriales, pretende, hermanos, establecer en esta tierra edificios para establecerse y ver y que miren el poderío que el hombre pueda alcanzar. Mundanamente, podríamos decir así, legalmente, una organización que tiene grandes edificios, que tiene grandes propiedades, una buena cantidad de propiedades y que tiene dinero en este mundo, es poderoso. Si su organización no tiene
fondos, no es propietaria de edificios, es catalogada de nivel inferior. Porque esas han sido, hermano, los conceptos humanos. Esas han sido las leyes en que el hombre ha determinado para que una organización sea poderosa o sea menos poderosa que otra. Igualmente las naciones. ¿Cuántas naciones se creen poderosas porque el imperio económico, el poderío económico, el poderío militar, el poderío, hermanos, en hombres, en hombres que han ganado premios de arte, de ciencia, y las naciones como que empiezan a mirarse, bueno, esta nación tiene tantos premios Nobel de ciencia, de literatura, ha ganado tantas medallas, y así van catalogando las naciones como algunos llamados naciones de pueblos bajos, y otras son naciones más poderosas que esas, y de esa manera el hombre, hermanos, ha podido diferenciar el poderío. Pero sin embargo, Dios nos habla, hermanos, un concepto y un diseño tan distinto a lo que el hombre el día de hoy presenta. Estaba diciendo que el ladrillo es una mezcla de barro de arcilla y paja, cocidos al calor del sol o al horno, y este es un sustituto de la piedra. El hombre en Babel buscó un sustituto. La piedra representa a Cristo, la roca representa a Cristo. El hombre buscó un sustituto para no buscar a Cristo, para no encontrarse con el Creador, sino que el hombre quiso desarrollar su propio diseño, su propia estructura humana. Quieren edificar su religión utilizando un material que no es Cristo, ni la palabra de Dios, sino el desecho del fruto del trigo, como es la paja, lo que no vale para Dios, porque no tiene consistencia, y lo mezclan con tierra, que es la materia del hombre. Entiende la palabra del Señor, entiende cuando en el versículo 3 dice la Escritura, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Claro que les sirvió, pero no es el diseño de Dios. Nosotros tenemos que buscar el diseño de Dios. La iglesia de Cristo en estos tiempos, hermanos, debe buscar el diseño de Dios, el diseño principal, el diseño original. No podemos levantar, hermano, nuestra vida espiritual en cosas superficiales. Debemos de buscar, hermanos, nuestro armario en algo sólido, firme, que es la palabra del Señor. Poco a poco el conocimiento de Dios se va institucionalizando, plasmando en libros, en teologías escritas que ayudan a otros en su conocimiento y relación con Dios, pero que desgraciadamente, hermanos, no es una relación personal y directa con el Creador, sino a través de un intermediario, pudiendo alimentar esa doctrina con sus propias ideas y levaduras. Esto es cocerlos con fuego, no con el Espíritu de Dios, sino con la razón humana. Por eso, hermanos, que es importante que la iglesia de Cristo, que nosotros podamos vivir una vida en el Espíritu. Tenemos la palabra día a día, tenemos la enseñanza, tenemos el texto bíblico, hermanos, pero tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que caminar con el Señor, tenemos que andar con Dios, tenemos que aprender a andar con Dios, tenemos que aprender a hablar con Dios, tenemos que aprender a comunicarnos con Dios, tenemos, hermanos, que aprender a escuchar la voz de Dios. Esa es la vida del cristiano, es la vida de un hombre, de una mujer. Si usted no ha escuchado a Dios aún es tiempo. Si Dios no se ha revelado todavía a tu vida, aún es tiempo, Dios se va a revelar.
Pero tenemos que hablar con Dios, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que decirle, Señor, revélame. ¿Qué pasa con esto? Póngale una situación a Dios y dígale, Señor, mira esta situación, yo quiero que tú me respondas por esto. Y Dios va a venir y le va a responder. Y usted se va a dar cuenta que Dios es real. Esa ha sido la experiencia nuestra. Esa ha sido su experiencia. A través de la experiencia, hermano, sobrenatural, hemos conocido un Dios verdadero. No solamente un Dios del libro, no solamente un Dios en el cual alguien nos contó. Hemos tenido una experiencia propia, personal. Hemos sido transformados por Dios. Somos pecadores, hermanos, pero arrepentidos. Por la gracia del Señor. El asfalto es de color oscuro, pesado y pegajoso, y se encontraba principalmente en el Mar Muerto. A diferencia de la mezcla que Dios quería que hicieran para levantar el edificio, esa mezcla era cal, arena y agua. La cal quema, hermanos, la materia orgánica. Es usada para dar blancura. La arena o polvo es la materia de la cual Dios nos formó. Y el agua representa el bautismo de arrepentimiento de pecado. En el versículo 4 dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pareciera que ellos ya tenían temor, sabían lo que Dios podía hacer. Los hombres se unen en la voluntad de edificar una ciudad, la cual es símbolo de religión. Babel es símbolo de religión. Levantan una torre con el fin de llegar a Dios, pero no por las vías que establece Dios. Dios quiere que nosotros lleguemos a Él. Dios anhela que el hombre se comunique con Él. Dios anhela que el hombre, la mujer de esta tierra alcance a Dios. Pero por las vías que establece Dios, sino por la del raciocinio, por experiencias místicas o religiosas que son producidas por nuestra mente carnal, no por el fruto de una unión con Dios a través de su Espíritu. ¿Cuántas religiones se levantan en el mundo, hermanos, hoy día? ¿Cuántas religiones? ¿Cuánta gente, hermano, famosa, los artistas, muchos de ellos se van al Tibet y se van allá a los monjes y están ahí escuchando la soledad, escuchando el silencio? Tratan de pensar, de reflexionar en la vida, en qué es lo que son. Tratan de reflexionar en sí mismos, pero no logran, hermanos, encontrarse que son hombres y mujeres pecadores delante del Señor. Siguen siendo ciegos espirituales, siguen siendo sordos espirituales, porque no pueden escuchar la voz de Dios, porque no pueden ver lo que Dios le está revelando día tras día. Y buscan a través del misticismo, a través de la meditación trascendental, a través de la yoga. ¿Cuánta gente busca, hermanos, la yoga? Va y hace yoga pensando, no, mira, si la yoga no te daña, la yoga hace bien. Vamos al gimnasio y ahí también hacen yoga. Y ahí están con los ojos cerrados, tomados de las manos, poniendo la mente en blanco para que Satanás se descargue con toda su basura a las mentes que están siendo aptas para captar toda esa enseñanza fuera de lo que Dios ha establecido para esta tierra, para este mundo. Además, quieren establecerse un nombre, es decir, una institución en el mundo, respetada por los poderes políticos y económicos de la sociedad, olvidando que Dios ya nos ha dado un nombre de Él a cada uno de sus hijos. Apocalipsis 2:17 dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. En su interior, ellos saben que no están haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Por eso tienen miedo a ser dispersados.
El versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. El hombre, hermano, es testarudo. El hombre es persistente en su idea, en su concepto. Es atrevido en su concepto, es atrevido, hermano, en su punto, en su idea. A veces nadie nos saca de la idea, de la cabeza. No, se nos viene algo, se nos viene una idea y ahí estamos. Y estamos hasta que nos damos cuenta que estamos equivocados. Ahí recién decimos, está bien, no lo voy a hacer. El verso 7 dice, y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Vio que estaban utilizando su conocimiento de la palabra en su propio beneficio. Porque así es el hombre. Lo que le conviene lo toma y lo usa para su beneficio. Y lo que no le conviene lo deja ahí quietito, guardado, que nadie se lo repita, que nadie se lo diga y que permanezca ahí en el baúl de los recuerdos. Pero aquellas cosas que nos convienen, aquellas cosas que realmente nos ayudan, nos alimentan el ego y nos levantan y nos hacen ser grandes hombres, es así que las queremos escuchar. Puesto que habían renunciado al Espíritu Santo como nexo de unión entre ellos, el Señor permite que tengan distintas falsas interpretaciones de su palabra para confundir así a sus mentes, produciéndose la incomunicación no solamente con Dios, sino que entre ellos. Dios trajo confusión a esa torre. Dios trajo confusión en ese tiempo. Está trayendo confusión en este tiempo final a aquellos que no le han creído, a aquellos que no han aceptado a Cristo, a aquellos que están lejos, a aquellos que se fueron, a aquellos que abandonaron. Fíjense, hermanos, que la secta de los testigos de Jehová fue levantada por hermanos tremendamente poderosos en el conocimiento de la palabra. Pero algo vino a sus mentes que se desviaron de la doctrina, se desviaron de la verdad del Señor. Y hoy día ha pasado a ser una secta en el mundo. Porque se desviaron de la doctrina. Ese es el peligro, hermano, en que nosotros pongamos nuestro raciocinio, nuestra mente en argumentos humanos, en declaraciones y principios humanos de las organizaciones que establecen sus propias leyes para caminar. Nosotros caminamos, hermanos, por la palabra del Señor. Nosotros aceptamos toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis. Nada podemos arrancar de ahí, sino que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir. Dios vio que estaban utilizando su conocimiento de la palabra en su propio beneficio y que nada les haría desistir en la obra de creación de una religión. La falta de entendimiento conduce a discusiones teológicas y de poder, repartiéndose el pueblo entre distintos dirigentes o doctrinas. Eso ha pasado, hermano, en el pasado. Está pasando en el presente. Muchas congregaciones se dividen, unos dicen que creen en esto y otros dicen que creen en esto otro. Estas sectas llevan como estandarte de lucha ideales religiosos para conseguir sus propios beneficios y propósitos y no los de Dios. En el versículo 8 dice, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La ciudad primitiva que no se llega a terminar en la búsqueda del hombre por la religión perfecta. El hombre ha buscado la religión perfecta, la religión ecuménica, la universal. El hombre quiere eso. Pero esto es un imposible.
Por más que busquemos, Dios nos advierte que ese no es el camino. Y por esto el nombre de ella es Babel, que significa confusión espiritual para conocer a Dios. El hombre está confundido para conocer a Dios. Algunos han llegado a decir, todos los caminos llegan a Roma, porque allá en Roma está el papado, el principal, el jefe de la religión. Y el hombre busca por distintas maneras, por el misticismo. La nueva era, hermanos, la nueva era es un movimiento que nació hace tantos años y que ellos buscan que a través del conocimiento de la vida del hombre, al conocimiento de nosotros mismos, nosotros podemos desarrollarnos a un nivel superior hasta llegar a ser nosotros mismos dioses. Ese es el concepto de la nueva era. Y ese concepto, hermano, está metiéndose en el mundo entero, ya está inserto. Por eso que nosotros como iglesia del Señor debemos saber cuál es el principio que ocurrió en Babel, por qué hubo esta confusión, por qué se confundió el lenguaje, porque Dios trajo esa confusión en ese momento a causa del hombre. Una vez que son esparcidos, divididos y perdidos, se extienden por el mundo creando nuevas ciudades, cada uno por su cuenta, intentando encontrar el camino que les conduzca a Dios. Hay un solo camino. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, ha dicho Jesús. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino. No hay otro camino que San Pablo, que San Pedro, que la Virgen María, que la Virgen de Andacoyo, que la Virgen de aquí, que la Virgen de allá. Nada, nada, hermano. El mundo está confundido. La sociedad se ha confundido. Si en el pasado a los canutos, a los evangélicos los pisoteaban porque no eran importantes, porque no eran estudiados, porque no llegaban a la universidad, hoy día ese argumento ya no existe. Aquellos que están en contra de los cristianos, de los hijos del Señor, ya no pueden, ese argumento Satanás ya no lo puede utilizar, porque hoy día Dios ha levantado profesionales, médicos, cirujanos, abogados, estudiantes, profesores, maestros. La iglesia de Cristo se ha capacitado, hermano. Para terminar, la confusión de aquel entonces en Babel aún está presente en el tiempo presente y en el tiempo final. El mundo ha fracasado en la búsqueda de la religión perfecta. Cada cual, incluso, por eso, hermanos, muchas veces aquellos que buscan una iglesia para saciar sus deseos personales, para saciar sus pretensiones familiares, no van a encontrar a Dios. Yo recuerdo cuando nos comenzamos a levantar una obra en el sur de Chile, y cuando se levanta una obra, usted sabe cómo es la familia y algunos amigos, para cantar, para alabar al Señor, para comenzar a predicar la palabra del Señor, y llega otra familia, y llega otra familia, y quieren escuela dominical, quieren instituto bíblico, quieren todos los ministerios habido y por haber en una iglesia que está recién partiendo con 3 meses de nacimiento, y cómo no.
Mucha gente hoy día quiere grandes músicos. Mucha gente está buscando a un hombre que levante la mano y caigan todos al suelo. Mucha gente busca congregaciones con renombre. ¿Y esa iglesia cómo se llama? ¿Y de dónde nació? ¿Quiénes son? No, es que no es la iglesia tradicional. No es la iglesia anglicana, en donde ha levantado templos y catedrales. No es la organización tal o cual que ya está poderosa en la nación y que tiene en cada ciudad catedrales y ya la gente va, hacen sonar la campana y la gente se va como buenos religiosos diariamente. Pero Dios, hermano, en este tiempo está cansado de los religiosos. No existe la religión perfecta, porque todas están basadas, hermano, en lo humano, en lo místico. No está basada en los principios de Dios. No está basada en un Dios que es espíritu. No está basada, hermano, en la remisión de pecado. No está basada en el cambio de vida. No está basada en que tienes que dejar de pecar. En que tienes que abandonar tu vida de pecado. En que tienes que reconocer que Dios es santo. Y que tenemos que entregar nuestra vida a Dios en todas nuestras áreas, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestras bocas, nuestros pies. Todo nuestro ser debe ser santificado para Dios. Nosotros no somos religiosos, nosotros no vivimos la religión, nosotros vivimos a Dios en nuestras vidas. Porque Él un día nos cambió, Él un día nos transformó. Su palabra nos tocó, su Espíritu Santo nos llenó. Amén. El plan de Dios es que permanezcamos fuera de toda religión y que vivamos en libertad con Él. Para ello, hermanos, debemos salir de Babilonia. Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Nuestro Dios nos explica la forma de hacerlo en Génesis capítulo 12. Después de haber sido levantada la torre de Babel, Dios llama a Abraham y lo primero que le dice: vete de tu tierra, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No te establezcas, no te quedes en Harán. Hermanos, no te quedes en el lugar en que estás. No te quedes en el lugar, en el momento espiritual en que estás. Debemos de crecer, debemos de subir en un nivel superior espiritual. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Debemos de buscar la llenura del Señor. Debemos de buscar su presencia. Debemos de buscar, hermano, desesperadamente la presencia de Dios. Salgamos todos de nuestra tierra. La religión descendiente de Babel, a la tierra que Dios nos muestra, una tierra nueva en el que Él está con nosotros. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Dios te llama en esta noche, hermano, a que tú salgas del estado en que estás. Abandones Babel. Abandona las tradiciones. Debemos abandonar las tradiciones. Las tradiciones, hermanos, matan el espíritu. La religiosidad mata. Los religiosos de la época mataron a Jesús, persiguieron a Jesús. La religiosidad no sirve. Tenemos que tener vida nueva en Cristo. Si aún no has conocido a un Dios verdadero, quizás esta noche sea la oportunidad que te da el Señor.
Este es el día de la bendición, dice el Señor. Debemos de salir, hermano, de caminar con Dios, salir de Harán, del estado en que estamos y movernos. Dios es un Dios de movimiento que va siempre adelante, como la rueda que avanza, que avanza, que avanza. No nos quedamos. Si hay dificultad, hermano, bien, es temporal, pero Dios es poderoso para levantarnos. Dios es poderoso para bendecirnos. Dios es tan real, Dios es tan maravilloso, como el mundo no puede entender. Si Dios es más real que nosotros mismos. Aleluya. Gloria a Dios, los invito a ponerse en pie. Gloria a Dios. Yo quiero invitar a toda la iglesia esta noche que pase aquí adelante. Hay una gracia del Señor que va a ser derramada, porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oramos para que se vaya toda confusión de la mente. Todo lo que puedas estar pensando en esta noche, de tu futuro, de lo que va a pasar contigo, de lo que va a suceder. ¿Por qué no sientes nada? ¿Por qué no puedes vivir plenamente en Dios? Tantas inquietudes. Yo invito a toda la iglesia, hermanos, jóvenes, niños, pasen. Esta es una administración del Señor para ti en esta noche. No te quedes ahí. Ven, pasa. Hay algo especial del Señor aquí. Ese espíritu de Babel va a ser destronado de nuestra mente. Ese espíritu de confusión va a ser destronado esta noche de nuestra mente. Va a ser desarraigado, va a ser quitado, va a ser arrancado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Jehová, por la presencia de Dios. Comienza a orar, comienza a pedir. Arranca lo que nos sirve, Señor. Babel es oposición al propósito de Dios. El espíritu de Babel viene a oponerse a lo que Dios tiene destinado para ti en este tiempo, en esta nación. Ya saliste de tu casa, ya saliste de tu tierra. Estás en el tiempo del Señor. Estás en el momento en que Dios te va a bendecir, en que Dios va a bendecir tu tierra, va a bendecir tu nación. Tú eres una nación para Dios. Tú eres una nación para Dios. Y Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Porque le dijo a Abraham la promesa: y en ti bendeciré a todas las naciones. Levanta un clamor al Señor. Dile al Señor que saque toda confusión. Cierra tus ojos y comienza a pedirle. Toda confusión de la mente. Dios está aquí. Su presencia está aquí. Su Espíritu Santo está en este lugar. Conversa con Dios. Usa el lenguaje del Espíritu. Usa el lenguaje que Dios te ha dado. Usa la adoración. Usa la lengua angelical que Dios te ha dado. Usa el texto bíblico. Usa la palabra. Usa tus labios. Clama a mí, dice el Señor, y yo responderé. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, oramos, clamamos, gemimos. Señor,
Echamos fuera toda influencia babilónica de nuestras mentes en el nombre de Jesús. Atamos al espíritu de Babel en el nombre de Jesús y lo expulsamos fuera de nuestras vidas en esta noche. Toda influencia religiosa, toda influencia satánica, toda influencia de ideología humana, toda ideología humana, toda filosofía humana, toda creencia en filosofías de hombre, la expulsamos de nuestra tierra, la expulsamos de nuestro corazón, la expulsamos de nuestra mente en el nombre de Jesús. Espíritu de Babel, te sitiamos en esta noche, te sitiamos en el nombre de Jesús y te expulsamos. Levantamos un cerco de fuego alrededor de nuestra vida espiritual y declaramos la presencia de Dios, y declaramos el rema de Dios, y declaramos la revelación de Dios, y declaramos que Dios comienza a revelarse. Dios comienza a revelarse a tu espíritu. Dios comienza a revelarse a tu mente en esta hora. En el nombre de Jesús, recibe la revelación. Recibe la revelación. Alza tus manos. Por la fe. Haz un acto de fe. Dile al Señor: yo quiero tu revelación. La revelación de tu espíritu, la revelación de tu presencia, la revelación de tu gloria, la revelación de tu palabra. Revélate, Padre, revélate en esta noche. Padre, revélate sobre tu iglesia, revélate sobre tus hijos, revélate sobre este lugar. Revélate, Señor, desciende, desciende, desciende sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Levante su voz. Reciba. Reciba un nuevo tiempo del Señor. Recibe en el nombre de Jesús la capacitación para dar un paso hacia adelante, para avanzar, no para quedarse atrás, dice el Señor. Comenzarás a caminar en una nueva dimensión. Este es un tiempo para comenzar una nueva dimensión, una nueva etapa en tu vida. Recibe en el nombre de Jesús un tiempo nuevo. Dios comienza una obra nueva. Dios comienza en este instante una obra nueva en tu vida. Comienza un ministerio poderoso, un ministerio de la palabra. Comienza en esta hora sobre tu vida. Siervo de Dios, sierva de Dios. Este es el día en que estabas esperando. Yo traigo ahora. Recibe un tiempo nuevo en el nombre de Jesús. Comienzo. Este es un nuevo comienzo. Comienza un nuevo tiempo en el Señor. En el Señor se abren los sentidos del Espíritu, se abren los ojos del Espíritu, se abren los oídos espirituales. Comenzarás a oír la voz de Dios, comenzarás a mirar lo que Dios te va a comenzar a mostrar. Lo que estabas oscuro, comienza a llegar la luz de Cristo a tu vida. Comienza a entrar la luz. Comienza a entrar la luz a tu vida. Recíbelo por la fe.
en la luz de Dios, en la luz de su palabra, de sus promesas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, el rema de Dios, el rema de su Espíritu, el Logos, viene sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, tócame. Aleluya. Límpiame. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Ya no luche más. No luche más. Entréguese. No luche más. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero